En la línea telefónica, Ricardo Ravelo, periodista, director de la revista Variopinto, experto en estos temas de seguridad y de narcotráfico, y como siempre, es una consulta obligada para este espacio informativo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Primitivo. Te saludo y un saludo al auditorio. Gracias por tomarnos la llamada. Ricardo, ¿qué significa esta repatriación, esta deportación de Héctor El Güero Palma? Bueno, significa que ya no tiene delito compurgar, pena que compurgar ni en Estados Unidos ni en México. Hay que decir que Héctor Luis Palma Salazar, que fue detenido en México en 1995 por un accidente aéreo, o debido a un accidente aéreo, por la policía de Nayarit, preso hasta el año 2007 en México, concretamente en Puente Grande, y cuando estaba pues a unos días de salir libre por el último delito que empezaba en su contra, que era la posesión de arma prohibida. En ese momento las autoridades mexicanas le notificaron que había una orden de aprehensión con fines de extradición que meses después, es decir, hacia enero de 2007, concretamente durante el primer mes de gobierno de Felipe Calderón, fue que se extraditó a Estados Unidos, donde se le aplicó una pena de 14 años. Obviamente, pues de acuerdo con la información que se conoce, pues por buena conducta se le redujeron algunos años, y esto pues permitió que compurgara rápido esta pena que hoy lo pone de vuelta en libertad en México. Estamos hablando de menos de nueve años. En su momento, ¿qué representaba el Güero Palma? ¿Cuál era su poder, su peso específico en el cártel de Sinaloa? Mira, en aquel momento pues estábamos ante un escenario totalmente distinto al que vivimos hoy. Estamos hablando de los años 90, es decir, en esa fecha el Chapo Guzmán estaba preso. Había sido detenido en 1991 en Guatemala, traído al penal del Altiplano, y el Güero Palma pues estaba en su apogeo en la zona del Pacífico, concretamente en lo que es la zona de Sonora, hasta controles hasta Jalisco, buena parte de Baja California, y él pues operó primero que nada en el cártel de Juárez, es decir, tuvo una si bien efímero, lo tuvo por el cártel de Juárez, porque Sinaloa realmente pues reconstituye como cártel a raíz de la fuga del Chapo Guzmán en 2001. Correcto. Es decir, antes estábamos hablando de dos organizaciones poderosas. Por un lado el cártel de Juárez y el cártel de Guadalajara. Obviamente se formó al lado de Félix Gallardo como el propio Chapo Guzmán, que prácticamente es está considerado el mentor de esta generación de capos, sí, de la llamada vieja guardia, y durante mucho tiempo estuvo también enfrentado a él por la misma rivalidad y control territorial en el Pacífico. Cuando fue detenido, pues reitero este dato, no obstante que se le perseguía, pues el Güero Palma solía a veces cabalgar por las calles de Nayarit, toda esta zona, escoltado por policías de la región, incluso federales, que protegían lo que era la empresa criminal que él encabezaba. Ahora pues habría que analizar que está de vuelta el Güero Palma en México, si va a regresar a sus andanzas o qué es lo que va a hacer. Entiendo que no existe ya delito que el perseguir en contra suya en México, pues de tal suerte que pues habría que ver cómo se reintegra, a qué actividad se va a reintegrar. Pues hay quienes opinan que está de vuelta en el narcotráfico, y obviamente pues en esta coincidencia de cuando el Chapo Guzmán, su socio, su ex socio, se va a Estados Unidos en meses próximos, regresa el relevo, es lo que se ha dicho. Habría que ver qué ocurre en los próximos meses con esta figura que en su momento sin duda fue tan importante en el esquema del crimen organizado como lo fue el Chapo Guzmán, como lo es actualmente el Mayo Zambada. Habría que revisar
qué va a pasar con este hombre. Ahora, el Güero Palma era conocido por ser un hombre sanguinario, por ser un hombre sumamente violento y también marcado por la muerte, el asesinato de su familia. Sí, justamente esto es parte de una historia pues, truculenta, trágica, porque en esta rivalidad con Félix Gallardo que se dio en las finales de los 80, en venganza pues fue asesinada su esposa en San Francisco, California, y según la historia que se conoce, que ha sido pública y hasta ahora no desmentida por nadie, es que Félix Gallardo pues ordenó decapitar a esta mujer y enviársela a su domicilio en una caja envuelta como regalo. Y unos días después en Venezuela, sí, sus dos hijos fueron aventados de un puente de más de 200 metros de altura y obviamente pues también murieron en este trágico hecho. ¿Hay se habla mucho, Ricardo, del acuerdo al que pudo haber llegado el Güero Palma con las autoridades norteamericanas? Se dice incluso que al final de cuentas pagó, según lo dictaminó un juez, una multa, una pena de $100. ¿Qué pudo haber hecho que regresara tan rápido a México, más allá de la buena conducta? Pues mira, hay que tomar en cuenta que con la extradición del Chapo, que parece inminente, el cártel de Sinaloa se queda solamente con una cabeza, que es el Ismael El Mayo Zambada, según la información oficial. A mí lo que me llama la atención, y creo que este ha sido parte de un tema que se ha discutido, es que viene con las, a partir de las elecciones del 5 de junio último, viene una nueva reconfiguración política en México. Es decir, y con ello está aparejado la reconfiguración del mapa criminal, del mapa del narcotráfico. Correcto. Es decir, no es lo mismo, es decir, para poder entender qué pasa en el ámbito del crimen organizado, hay que entender qué pasa primero en el ámbito de la política. Y hay que recordar para el público que el cártel de Sinaloa realmente resurge a partir de la fuga del Chapo que se da en el sexenio de Vicente Fox, y alcanza la envergadura de organización criminal más importante del mundo en 2 sexenios panistas. Justamente llama la atención esta coincidencia, que ahora que el PAN, digamos, se repone políticamente en 7 estados y que ha tenido pues un repunte importante político, pues de alguna manera vendrán también cambios en los ejes del crimen organizado que pues por lo visto siempre se reacomodan a partir de los cambios seccionales. Ahora, ¿el Güero Palma puede ser considerado otra vez un potencial capo de la droga realmente? Yo creo que sí, aunque hay quien opina que prácticamente es una figura de desecho. A mí me parece que pues quien lo ve así, pues creo que pierde de vista la historia, pierde de vista que bueno, pues por algo regresa, no creo que regrese a jubilarse y a descansar. Lo mismo hay que preguntarse de Caro Quintero, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Seguramente en la actividad. Finalmente son personajes que pues han traído toda una larga historia dentro del crimen organizado. Les gusta el poder, les gusta el boato, les gusta la buena vida y obviamente ganarse sumas multimillonarias en estas actividades bajo la protección oficial. Yo no creo que el Güero Palma se vaya a sentar debajo de un árbol a esperar la muerte. No se va a jubilar, pues. Tiene 55 años. Pues yo creo que todavía tiene edad como para poder estar otros 10 en esta actividad que pues a la que se ha dedicado prácticamente toda su vida. A pesar de haber estado pues retirado por permanecer preso. Sí, ahora tú hablabas de un tema de negociación. Siempre ocurre eso en Estados Unidos. Sí. Es decir, digamos, en Estados Unidos importa el tema del dinero, del narcotráfico, negocian a cambio de información. Es un camino bastante conocido ya por capos mexicanos y colombianos que han sido extraditados. Reconocen sus culpas, reconocen sus delitos, se declaran culpables
reducen penas, dan información, dan parte de la fortuna que tienen. En otras ocasiones se ha dado también casos donde la propia autoridad estadounidense les da facilidades para autorregular capitales ilegales. Y todo es negociación. Al final del día, pues ahí está el resultado, ¿no? Está de vuelta en México y obviamente pues ya sin ningún delito a cuestas. ¿Su presencia podría presuponer algún tipo de brote violento? Pues mira, seguramente por parte de los cárteles rivales, por ejemplo, el caso de los Zetas, el caso del cártel del Golfo, seguramente, pues si están considerando que el Güero Palma pueda enquistarse de nuevo en Sinaloa, o en el cártel de Juárez, que dicho sea de paso, hoy no tiene una figura emblemática después de la caída del Viceroy, que fue detenido en La Laguna. Entonces, pues lo podemos ver en cualquier grupo que opera en el Pacífico, ¿no? Muy bien, pues Ricardo, te agradecemos mucho como siempre que nos tomes la llamada y poder explicar a la audiencia de Grupo Fórmula de qué estamos hablando cuando nos referimos a la figura del Güero Palma, de su peso específico en aquel momento en que fue detenido y por supuesto de las implicaciones posibles ante su regreso a nuestro país. Gracias, Ricardo. Buenas tardes, Primitivo. Muy buenas tardes, un fuerte abrazo a Ricardo Ravelo, director de la revista Variopinto. Las imágenes que se difunden en los diversos medios de comunicación, también en las redes sociales y que estamos transmitiendo a través de Telefórmula, muestran a Héctor el Güero Palma cruzando el puente que conecta a Matamoros con los Estados Unidos. Él viene escoltado por un grupo de personas del lado norteamericano.